llenos de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantan un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu y lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Y mirando yo, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos eran millares de millares, que decían a gran voz: digno es el Cordero que fue inmolado de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Qué tremendo, ¿verdad? Que Él es digno de tomar cada uno de esos atributos de majestad de su persona. Amén. Y hoy vamos a estar haciendo, ¿verdad?, una comparación de esos 7 atributos de majestad que Apocalipsis nos revela, nos dice en la palabra, con 7 áreas de influencia en la sociedad. Y no es que existan nada más 7, hay muchas más de influencia, pero vamos a hablar específicamente de 7 áreas en donde Dios nos llama en este tiempo a hacer, ¿verdad?, evangelismo, pero de otra manera que nosotros hemos conocido, ¿ok? Tal vez hemos conocido el evangelismo personal, de tú a tú, te evangelizo, te llevo a la iglesia, pero en este tiempo final vamos a ver un evangelismo poderoso, provocado por el Espíritu Santo, posicionando a sus hijos en diferentes esferas de la sociedad. ¿Para qué? Para trasladar esos montes, esas esferas al reinado de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Apocalipsis 11:15 dice la palabra: ahora el mundo ha venido a ser de nuestro Señor y Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vamos a hablar, ¿verdad?, de 7 áreas de la sociedad que los apóstoles, que hombres de Dios en la palabra influenciaron, lograron cambios, trastornaron, y que en este tiempo final el Señor también nos llama a ti y a mí a ser partícipes de un cambio, ¿ok? A ser provocadores de un cambio, amén. Y tú, ¿verdad?, debes entender que Dios nos llamó a todos, amén, a todos, según el don que Dios te ha llamado a ejercer, amén. Vamos a estar hablando del gobierno, de la economía, de la educación, de la familia, la adoración verdadera a nuestro Dios, las artes y el entretenimiento y los medios de comunicación, ¿ok? 7 montes de nuestra sociedad, 7 áreas de nuestra sociedad que ahora mismo están sentados en esos montes, potestades y principados, pero Dios nos ha llamado a que nosotros, a través de la oración, a través de la acción, desplacemos de esos montes a esas potestades y tomemos esos montes para el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, Deuteronomio 7 dice: cuando Yahweh tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya expulsado de delante de ti a numerosas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú. Habla de 7, ¿verdad?, naciones, y vamos a ver lo que representa cada nación, ¿verdad? Y en el hebreo, ¿qué significa esa palabra de esos nombres? ¿Ok? Dice Salmo 22:8, porque de Yahweh es el reino. ¿De quién? De Yahweh. Y Él regirá sobre la tierra. ¿Quién va a regir sobre la tierra? Él. ¿A través de quién? ¿A quién va a utilizar para establecer su reino, para establecer su diseño, para establecer su modelo? ¿A quién? A nosotros. A nosotros nos va a utilizar para regir sobre la tierra. El Salmo 47:3 dice: Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Esto no dice que cuando nosotros nos muramos, cuando nosotros pasemos, ¿verdad?, al cielo, regresemos para acá luego, ahí entonces Él someterá a los pueblos y a las naciones. Esto está hablando de ahora, de que Él somete a los pueblos y a las naciones debajo de ¿qué? De nuestros pies.
O sea que tú tienes la autoridad y la unción para el cambiar el ambiente espiritual de tu pueblo, de tu comunidad, ¿ok? Nosotros hemos vivido en diferentes pueblos y cada vez, ¿verdad?, que llegamos a un pueblo hay un ambiente espiritual distinto y se manifiestan diferentes cosas, ¿ok? Las cosas que están sobre ese pueblo. Pero algo, ¿verdad?, que nosotros hacemos cuando llegamos a un pueblo es declarar esta palabra, que los pueblos se someten debajo de nuestros pies. Que lo que está operando sobre el pueblo no opera sobre nosotros, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, ¿ok? Porque Dios nos llamó a estar por encima y no por debajo. Hebreos 11:33 dice la palabra: por fe conquistaron reinos, hablando, ¿verdad?, de los grandes hombres de Dios, los héroes de la fe, como le dicen. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Cuando yo leo esa palabra pienso en Débora, pienso en Esther, pienso en Nehemías, pienso en José, pienso en Pablo. ¿En quién piensas tú, verdad? Tal vez tienes en tu mente otros hombres y mujeres de la palabra de Dios que establecieron, ¿verdad?, que influenciaron, que salieron de sus limitantes, que creyeron a Dios por un cambio, amén, y que vieron el fruto de creer y de prepararse y alinearse a la palabra que Dios ha hablado sobre sus vidas, ¿ok? El problema más grande y más terrible que podemos tener nosotros y que nos puede impedir ser de influencia en el lugar donde Dios nos ha asignado a trabajar, a estudiar, en nuestro vecindario, en nuestra familia, en donde Dios te ha posicionado a ti, es la incredulidad. El que tú no creas que Dios tiene el poder de trastornar y cambiar todo lo que Él quiera cambiar, ¿ok? O sea que Dios tiene que trabajar y arrancar de nosotros toda incredulidad que nos impide. Ay, pero tú estás hablando de eso, Emi, pero la cosa está difícil allá afuera, sí, está difícil. Tú has visto las noticias, además, esto no lo cambia nadie. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos ha contaminado lo que opera sobre el mundo y hemos declarado con nuestras palabras, esto no lo cambia nadie? Ponce no lo cambia nadie, Puerto Rico no lo cambia nadie, esta nación no la cambia nadie. ¿Tú crees que eso pensó Débora? ¿Tú crees que eso pensó Esther? ¿Tú crees que eso pensó Nehemías cuando se tuvo que presentar delante del rey a pedirle permiso porque vio las murallas derribadas? ¿Tú crees que él pensó que le iban a decir que no? ¿Tú crees que pensó que era imposible restaurar eso en 52 días? No, tuvieron un espíritu diferente. Y Dios nos llama en este tiempo, a ti y a mí, a tener un espíritu diferente. A no contaminarnos con la incredulidad y creer por un cambio. Amén. Creer que somos llamados a ser embajadores y que sí podemos lograr un cambio en las esferas que Dios nos quiera lanzar y poner. Yo soy de las que creo eso. Amén. Yo lo creo con todo mi corazón. Dice la palabra, Apocalipsis 2:26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Amén. Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ese texto nos está hablando de una transferencia. Nos está hablando de una transferencia de un mundo de esclavitud y de corrupción a una libertad gloriosa provocada por la manifestación de los hijos del reino, provocada por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén, estuvo regular. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Pues yo creo que con nosotros es suficiente para provocar un cambio en este pueblo. Hubo 2 amén. Pues con esos 2 amén es suficiente. Dilo fuerte, amén. Soy. Isaías 2, versos 2 y 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová.
Qué tremendo que en el postrer de los tiempos, ahora, este tiempo que estamos viviendo, Dios hará que las naciones se vuelvan hacia los hijos de Dios y reconocerán que la sabiduría y la ley correcta proviene de aquellos que tienen la sabiduría. Amén. El temor de Dios en su corazón. ¿Y cómo a veces Dios está provocando eso? Dios está provocándolo a través de ¿qué? De sus juicios sobre la tierra, ¿ok? De los juicios de la tierra. A veces decimos, pero ¿por qué Dios provocó esto? Dios lo está provocando para que la gente se vuelva y reconozca de dónde proviene la sabiduría. Amén. Entonces vamos a hablar, ¿verdad?, de la primera esfera, el monte de los Eteos, ¿ok? En Deuteronomio 12 la palabra menciona 7 enemigos, ¿ok? Esos 7 enemigos vamos a hablar sobre ellos, ¿ok? Vamos a hablar de los Eteos, ¿ok? Vamos a hablar de los medios de comunicación. La palabra Eteo viene de la raíz et, que significa terror, ¿ok? Eso significa terror. Entonces, que nosotros, ¿verdad?, ahora mismo experimentamos cada vez que prendemos las noticias. Terrible, terror. ¿Por qué? Porque todos los sistemas de noticias en internet, los periódicos, las noticias, ¿verdad?, a través de televisión, están influenciados por una potestad, ¿ok?, que infunde terror sobre las naciones. Y por eso pueden ocurrir cosas hermosas en nuestro país, pueden ocurrir cosas hermosas en las naciones y nunca va a estar, ¿qué? En la primera, ¿qué? En la primera plana, ¿ok? ¿Cuántas veces yo no he estado en un supermercado, en una tienda o una gasolinera y veo la primera plana y cuando leo es un decreto de maldición sobre la tierra bien terrible? Los otros días estábamos en algún sitio y yo miré y decía algo sobre los jóvenes, ¿te acuerdan que estábamos juntas? Bien terrible sobre la juventud, un decreto de muerte en la primera plana. Y ahí mismo yo cogí el periódico y le puse la mano. Y yo dije, Señor, yo cancelo ahora mismo este decreto de muerte sobre la juventud de Puerto Rico. Yo anulo este decreto. Porque tenemos que reconocer que sobre los medios de comunicación, no tan solo en Puerto Rico, sino a nivel de las naciones, ha estado sentada una potestad de terror, ¿ok? Y entonces Dios nos llama en este tiempo a influenciar sobre ese monte de los medios de comunicación. Y tú dirás, pero ¿cómo yo puedo influenciar sobre esa área? Ese no es mi don, ese no es mi llamado. Los cristianos, ¿verdad?, los creyentes, esos que hemos conocido nuestra identidad y que conocemos que somos embajadores del reino de Dios, en este tiempo, ¿verdad?, Dios va a comenzar a inquietar corazones, ¿verdad?, de aquellos que tienen llamado a ser evangelistas, ¿verdad? Dios va a comenzar a poner ideas creativas en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón. Yo sé que ya Dios lo está haciendo a nivel de las naciones, en Estados Unidos, en otros lugares. ¿Para qué? Gente estudiando periodismo, ¿pero para qué? Para hacer periódicos, ¿ok? Para hacer periódicos que reflejen el diseño del reino de Dios. Canales de televisión, ¿verdad? Emisoras que tengan el diseño de Dios, que no estén bajo la potestad que opera sobre este lugar, ¿ok? Porque puede ser que tú estés trabajando en esto y influencies algo, pero si no es movida la cabeza, ¿qué va a pasar? Lo que vende es ¿qué? La mala noticia, ¿ok? Lo que vende es el terror, ¿ok? Entonces, ¿qué Dios nos llama a hacer? Dios nos llama a tomar este monte de los medios de comunicación. Y a lo mejor tú dirás, pero yo no tengo ese llamado. Pero Dios levantará gente en este tiempo. Dios levantará gente en este tiempo con ideas creativas. Y tú tienes que ser sensible a la voz del Espíritu Santo en este tiempo. Porque Dios en este tiempo va a derramar su Espíritu sobre toda carne. Y nos va a dar creatividad para crear diseños, para crear periódicos, videos. Los otros días se me acercó un joven y me dijo, quiero hacer juegos de video, juegos de esos videojuegos, pero cristianos. Y yo, eso es excelente, eso es tremendo, necesitamos eso, ¿ok? Necesitamos impulsar esas ideas, porque no podemos seguir haciendo nada y esperando que